Los primeros dioses eran individuos. Algo inusual empezó a ocurrir. En un mundo donde las estrellas han permanecido en silencio por más tiempo que cualquier imperio, la nave espacial humana dejó de responder. No por error. No debido a mi temor. Solamente dejó de enfocarse. Se creía una vez que esto era un error de navegación en el desorden regulado de las civilizaciones galácticas. Después, como ostentación. No fue sino mucho después cuando se percataron de lo que verdaderamente había ocurrido. La humanidad había optado por acomodarse en una mesa que nadie más conocía y desaparecer de la mesa de todos los demás. Los seres humanos eran considerados una curiosidad, una especie experimental, o como productos que podrían ser empleados durante siglos. Eran humillados en público, infravalorados, encubiertos y espiados. No obstante, alguien o algo concluyó este juego. Y en este momento, mientras los consejeros extraterrestres tratan de entender la ausencia, los portales se cierran, los recursos se agotan y los murmullos empiezan a surgir, las lunas están armadas, la Tierra ha sido cerrada, y sus ojos se han dirigido hacia algo que precede al cosmos perceptible por un largo periodo. Una posición de avanzada humana desconocida rotaba de manera suave sobre su eje cerca de la frontera de la zona muerta de Darion, donde incluso las ondas gravitacionales se desvanecían en el espacio. Veira Lorne se encontraba ahí, ocultando, o más bien, preparándose. Se desplazaba desvestida por los sinuosos corredores del edificio semiorgánico. Sus medidas cautelosas y regulares no se derivaban de inseguridad. Era prácticamente como si los sensores de la estación le estuvieran persiguiendo, los patrones hipnotizantes creados por los reflejos de la luz violeta del espacio en su piel transparente. Los murmullos ya no eran una alternativa. El paso subsiguiente sería una reanudación en vez de la diplomacia. Una voz intensa, casi imperceptible, tras ella contestó: todo está preparado. Era Darek Solun, el estratega táctico de la célula Ordo Bantari. El único hombre que ha sobrevivido a los protocolos de relevancia parcial del Proyecto V. No contestó inmediatamente. Su mirada se mantuvo inmóvil en la pantalla que flotaba en el aire, en la que las representaciones holográficas de civilizaciones extraterrestres se desvanecían paulatinamente en líneas codificadas en color rojo. Afirmó que en menos de 28 horas, 3 zonas perdieron la disponibilidad de los canales comerciales. No tienen la habilidad de entender. Aún no. Nunca. ¿Comprendieron?, expresó Veira de manera delicada mientras introducía un dedo en el holograma. Ya que nunca entendieron nuestra esencia. Parecía que el aire entre ellos se calentaba a medida que Solun se aproximaba. A pesar de que no existían indicios claros de intimidad, la manera en que él y ella se miraban y el espacio que compartían decían mucho. La intensidad eléctrica se comparaba con el límite entre el impacto y el contacto. ¿En verdad quieres activar el protocolo Rael?, cuestionó. No tiene relación alguna con mis anhelos. Hace referencia a lo que hemos escondido durante un largo periodo. 12 embarcaciones espaciales de la clase Silex se encontraban organizadas en forma de pirámide fuera de la estación. Existían elementos en cada uno que no se encontraban en los documentos oficiales. Parecía que se habían generado sin considerar el tiempo, la ciencia o la supervisión. Y estaban fuera. En las profundidades más remotas del universo, la Confederación Cintari registraba errores incomprensibles en las transmisiones satelitales humanas. El hecho de que las respuestas estuvieran llegando, no obstante, resultaba más inusual que el propio silencio, proveniente de un lugar distinto. De una localización distinta. Veira estrenó su atuendo táctico en la cámara de conversión gravitacional. El tejido envolvió su cuerpo con delicadas ondas de energía negra, adaptándose a su forma con una fluidez casi agradable. Mientras la máscara se ajustaba a su rostro, sus ojos resplandecían en dorado. Y al verla, Darek rápidamente perdió de vista que el conflicto apenas había empezado. Nos están persiguiendo como especie. Nos encontrarán como algo que no logran reconocer. Las embarcaciones abandonaron luego de eso. De pronto, sin luz. No una anotación. Un elemento arqueológico que se desentrañó en frontera de 17 solo halló una señal de energía antigua. Una palabra, redactada en una lengua que desde aquel momento ha desaparecido, resplandeció en el artefacto, restablecer. Etapa 2. A bordo del Eloria Val, una de las 12 naves Silex,
la teniente Kiria Tael activó el enlace cerebral, mientras el pulso artificial de la nave parecía un latido. El interior estaba totalmente en movimiento, con tejidos de procedencia indeterminada. El casco se fabricó mediante una simbiosis biotecnológica y reaccionaba al habla, al tacto y, sobre todo, al deseo. Al acostarse Kiria en la cápsula de conexión, un diminuto escalofrío se desató por su columna vertebral mientras el sistema absorbía su piel. Sostuvo los ojos. Su cuerpo cayó. No obstante, vivió algo más íntimo y fundamental que la fatiga. O el disfrute. Parecía que la nave espacial estaba llegando a zonas de su mente que ninguna otra persona había logrado llegar. Darek, desconcertado, miraba las lecturas en el centro de control. Sin embargo, la imagen de Beira Lorne continuaba, retornando a él. El modo en que hablaba, se desplazaba y mantenía silencio. Además de desempeñar el papel de líder, ella representaba una fisura en el tiempo que no se ajustaba completamente al pasado reconocido del hombre. No sabía si su anhelo por ella se veía impulsado por temor, pasión o un deseo incomprensible de sumergirse en ella. La nave espacial ingresó a la región Rax 0 en el sector exterior, una zona que está prohibida para la mayoría de las potencias interplanetarias. Se reconocía oficialmente como inestable. De hecho, funcionaba como un cementerio para patrullas e investigaciones que nunca volvieron. Sin embargo, como si ya tuvieran conocimiento del camino, la flota humana procedió con resolución. Beira apareció en silencio en el puente, su vestimenta emitiendo un aura tenue que resonaba en matices ominosos. Todos la observaron por un breve periodo, no por interés, sino por instinto. Ella otorgaba respeto más por su presencia que por su posición jerárquica. A su lado, flotaba una esfera de memoria líquida que contenía fragmentos de datos secretos del programa Ariclam. Evaluación del límite, Kiria. Beira cuestionó. 11 puntos por encima del límite de transición. Sin embargo, la curvatura es invariable. Los hechos continúan siendo verdaderos. Todavía. Beira replicó. Los proyectores de distorsión dimensional se ajustaban meticulosamente en la cámara de armas. Lien Morbach, la ingeniera líder, ajustó los campos con temor, no con temor, sino con esperanza. Ella sabía que lo que estaban a punto de conseguir era un retorno, no simplemente un plan. No a un sitio, sino a algo que se encuentra en su interior. El propósito directo de la misión oficial era cortar las arterias cósmicas que proporcionaban alimento a los antiguos opresores mediante la ausencia, no mediante la violencia. Adquiere su flujo. Hazte único e invisible. No obstante, existía más. Algo que pocas personas allí entendían totalmente. Incluso Darek, que participaba en las reuniones secretas con Beira. Se acostó en el suelo artificial de sus alojamientos para que el sistema pudiera analizar su estructura celular. Gradualmente, los vestigios olvidados por mucho tiempo de la antigua civilización humana que precedieron a la historia documentada empezaron a resurgir como fragmentos de ADN ancestral. En un susurro constante entre el tiempo y la carne, sintió el calor ascender en su piel. La inteligencia artificial de la nave conversó con dulzura, 87% de reconexión. Se hallaron patrones fuera del periodo histórico, hazlo, murmuró. Estás progresando. Estás progresando. Ella murmulló. Una sonrisa desprovista de ternura. Sin vanidad. Únicamente conciencia. Kiria experimentó la misma percepción. En la cámara de neurociencia. Todo su cuerpo experimentó un leve temblor. Se presentaba en contextos irreales en las representaciones que la nave, o quizás su propia fantasía, proyectaba. Identificaba caras aunque no las reconociera. Incluyendo Beira. No de la manera en que era hoy, no obstante. ¿Más grande o más pequeño? Es complicado de expresar. Existía un diálogo en curso. Es un eco. Con una voz prácticamente destrozada, exclamó Darek. Estoy enfocándome. Me percaté. Algo captó mi interés. Como si ella residiera en mi interior. Nos damos cuenta. ¿Qué se conoce? ¿Qué está claro? Ella es más que un simple individuo. Tú no. No, yo tampoco. En el puente reinaba el silencio. Entonces,
Un campo de energía invisible se desató frente a las embarcaciones al cruzar el horizonte de la zona Rax 0. No se trataba de un arma. Era un emblema. Una barrera desgastada que resguardaba algo que debería haberse extinguido. No obstante, sí estaba presente. Además, poseían la llave, puesto que eran sus propios herederos. Tercer bloque. Cuando se cruzó el campo, no se escuchó nada. No existía luz en presencia. No existía ninguna interpretación tradicional que indicara que la flota se había desplazado. No obstante, cada individuo en el salón estaba consciente de que ahora se encontraban en un sitio distinto debido a sus cuerpos y sangre. O en una fecha posterior. O ambas. La zona que estaba frente a ellos estaba totalmente sombría. Ausencia de referente, no ausencia de estrellas. Un vacío profundo, cargado de una presencia imperceptible. La primera medición que las naves Silex registraron fue un pulso de baja frecuencia. Después una sola palabra. No expresado. No había leído. Significado. Queja permitida. Se produjo un silencio total por la inteligencia artificial del Eloria Val. Sin ningún orden evidente, la flota se sincronizó. Completamente. Un metálico frío ascendió sobre el cuello de Darek. En el departamento neurológico, Kiria cayó de rodillas. No se oyó el grito de Lien Morbak. Beira Lorne se encontraba en el corazón del puente, su piel ardía y sus ojos se encontraban extremadamente abiertos. Los recuerdos provenían como emociones en vez de representaciones gráficas. Fragmentos de todo lo que se encuentra oculta en una capa que trasciende el recuerdo. Se percibía a sí misma como un inicio, un elemento quebrado que ahora estaba siendo reestructurado, en vez de como una mujer. Era un individuo. Sin embargo, ella era más. Los demás también se encontraban informados. Esta despertó, murmuró Lien, esforzándose en respirar y manteniendo los ojos cerrados. Aquí no. Estamos en ello, afirmó Darek, observando la inclinación ascendente de la nave. Las construcciones empezaron a surgir de las sombras circundantes a la flota. Colosos de metal de gran tamaño y oxidados fabricados con materiales desconocidos, algunos de ellos con una estructura que cuestionaba la simetría y la lógica. Se desempeñaban como vigilantes, no como ruinas. Durmiendo por miles de años, aguardando una única señal de un regreso. Las embarcaciones humanas continuaban perfectamente estructuradas. Estaban vinculados, no debido a su disciplina. Cada integrante de la tripulación poseía luces efímeras, que incluían emociones de vidas foráneas y memorias de épocas que nunca experimentaron. Y Beira se presentaba en todos ellos, en ocasiones como guerrera, en otras como líder, y en otras como una deidad. Beira retiró el traje táctico en la sala de bioreconexión. No por motivos físicos, sino porque los filtros de polímero no podían llegar a lo que pretendían. La densidad del aire circundante se modificó. Al igual que polvo de estrellas, partículas se encontraban flotando en su piel. Sus dedos temblaban debido a la fuerza, no por la fragilidad. Darek ingresó sin pedir permiso. Ya no era imprescindible. ¿No te propondrás abrir la puerta? Jamás se clausuró. Nos hemos olvidado de cómo ingresar. Sus miradas resultaban calentadoras. Se aproximó hasta que sintió su respiración calentándolo. Beira no volvió atrás. Tampoco progresó. Algunos de ellos tenían una conexión más directa que el deseo y una antigua que la carne. Era un deseo natural. Ser consciente de su identidad. Visualizarse a sí mismo en un escenario distinto. ¿Y toda la galaxia? Murmulló. Al retroceder, observarás que estableciste civilizaciones fundamentadas en el olvido. No obstante, nosotros. El contacto fue suave pero angustioso mientras ella sostenía su frente contra la de él. Para retomar lo que abandonamos, llegamos. Mediante la flota se propagó un pulso de oro. La lectura era igual para todos los barcos Silex, había surgido una fisura en el frente. No existía orificio de gusano. No existía un pliegue. Era una membrana temporal, un límite cerrado que solo podía reconocer determinados tipos de sangre. Beira Lorne ingresó de manera individual a la sala de activación. En su entorno,
Los hologramas resplandecían con símbolos que ninguna inteligencia artificial moderna podía entender. No obstante, los reconocía. No desde su investigación. Pero él efectivamente los recordaba. Los colosos en el exterior. Despertaron gradualmente, aclarando ojos que habían permanecido inmóviles durante miles de años. Ninguno de ellos presentó una amenaza. Se detuvieron. Como si tuvieran la oportunidad de acoger a un antiguo creador o a un sucesor. Beira amplió sus manos. Y murmuró palabras olvidadas para identificar el tiempo, no para prender algo. Volvamos. El fuego siguió prendiendo fuego. La grieta se expandió. No en un estallido, sino en absoluta calma. Y un planeta en el extremo contrario. No una agrupación. No existe una base. Un planeta completo, revestido de una negrura clara. Un planeta que no se encontraba presente en ningún sistema, mito o mapa. Sin embargo, cuando lo observaron, todos los asistentes lo identificaron. Kiria cayó de rodillas, llorando de manera incomprensible. Lien se rió con conocimiento. Las lágrimas empezaron a derramarse al cerrar Darek los ojos. Beira solo sonrió. Nuestro auténtico hogar, previo a la Tierra. Previo a todo. El sitio en el que la primera persona se plantó. Cuarto bloque. El planeta que nos rodeaba no rotaba. No contaba con satélites de naturaleza. No desprendió calor. No obstante, de algún modo, pulsaba. Al igual que un corazón sepultado bajo kilómetros de silicio y metal anticuado, pulsa de manera suave. A pesar de que su superficie era oscura, mantenía vida debido a la combinación de estructuras humanas y naturales para crear un todo uniforme. Los rascacielos curvados, al igual que las costillas de un coloso enterrado, se reflejaban en la vacuidad. Como un faro para quienes se atrevían a rememorar, una espiral dorada de luz suave se desplazaba en su centro. Beira, como si fuera un deseo genético, encabezó la flota, su nave espacial descendiendo sin instrucciones. Sin lugar a dudas, los demás continuaron. No hallaron resistencia en la atmósfera planetaria. No existió advertencia. No existió resistencia. Todo lo que se percibió fue una suave vibración, como si el planeta mismo estuviera en comunicación. Has aprovechado tu tiempo. En el exterior, Kiria experimentó una sensación de que sus piernas bajaban al abandonar el velo de Eloria. A pesar de su densidad, el aire no poseía un venenoso. Su densidad resultaba cautivadora, como si alcanzara las zonas privadas de la mente y penetrara en los poros. Recibió una reacción de su propio cuerpo, pero no pudo explicarla. Su pecho se movía como si estuviera corriendo, y la temperatura ascendía por sus muslos. Sus ojos se inundaron de lágrimas sin control y sus dedos se inquietaban. El planeta nos conoce, murmuraba. En cuanto a Darek, su postura era cautelosa mientras observaba su entorno. Era más individual que la última vez que lo había vivido, que ocurrió durante las pruebas de resistencia de contacto del Proyecto V. No tan rigoroso. Sus acciones en el suelo parecían ser identificadas por un poder oculto, como si él misma formara parte de la Tierra. Beira, igualmente, no se trasladó. Se desplazaba con sencillez. Cada acción que realizaba parecía generar nuevas vías. Conforme se aproximaban, las estructuras latentes resplandecían, mostrando fragmentos de una estructura simbiótica que replicaba el cuerpo humano, aunque no tal como lo conocemos en la actualidad, sino más bien tal como lo concebieron dioses olvidados hace mucho tiempo. Al ingresar al centro en forma espiral, se toparon con lo que parecía ser un templo. No obstante, la religión no estaba presente. La memoria estaba presente. Existían ecos en las paredes en vez de letra. Cada muro transmitía imágenes directamente al pensamiento al ser tocado. Además, eran emociones completas en vez de meras imágenes y aromas. Texturas y emociones. Fragmentos de una vida que parecía que todos habían tenido y abandonado. Beira se acercó a un pilar y observó frente a un espejo de agua. No obstante, no era su representación. Poseía a otra mujer. Incluyen rasgos de razas extintas, ojos de luz pura y piel tan negra como el carbón fino. El individuo sonrió. Beira sintió calor, un calor ancestral y familiar que inundó su cuerpo y desató escalofríos.
¿Conoces?, preguntó la figura. Beira expresó: recuerdo, lo que no experimenté, exhalando. Mediante el espejo, el reflejo se propagó y la alcanzó. Fue un impacto suave y devastador. Su cuerpo se desplazó, sus dedos se agarraron a sus propios brazos como si intentaran sostener una fuerza que se desvanecía, y su respiración se tornó agitada. No obstante, no se protegió. Ella desplegó su pensamiento hacia la recollection. Sudando, Kiria cayó de rodillas en los corredores próximos. Lien, jadeando, se apoyó en una pared. Darek abandonó la reunión, batallando con las imágenes con los puños sujetados. Todos observaron diversas situaciones. Una antes. No reacondicionamientos. No obstante, fragmentos. Gradualmente, la realidad se reveló: la humanidad no era algo inédito. Era muy antiguo para ser medido. Tanto anciano que, para mantenerse viva, había aprendido a deshacerse de sí misma. Beira saltó al suelo. No obstante, existía algo singular en su cara. No experimentaba temor. No perturbaba. Sentía alegría. Ella afirmó: ya está aquí. Es en ese lugar donde todo empezó. ¿Lo que es? Darek se aproximó, todavía jadeando. ¿El origen? No. Sus ojos dorados resplandecían al observarlo. Es el vestigio de nuestro anterior esfuerzo por transformarnos en dioses. Silente. Un silencio que provenía de una falta de comprensión total más que de la ausencia de sonido. Todos estaban inmóviles, abrumados por imágenes violentas y románticas. Guerras en la mente. Vitalidad encerrada en el amor. Gravedad cero en nacimientos entre estrellas muertas. En silencio, Kiria sollozaba, su cara resplandeciente y cubierta por el sudor. Lien tomó sus rodillas y al mismo tiempo sollozaba y reía. Con un estremecimiento, Darek observó a Beira como si contemplara a una deidad y a una mujer simultáneamente, anhelando ambas sin tener claro cuál sería la primera en arruinarlo. Entonces, Beira se acercó a la espiral central y expresó lo siguiente: no reanudaremos el conflicto bélico. Nos volvemos para rememorar nuestros pasados yo. Como reacción, el planeta generó un rayo de luz. La última inscripción resplandeció en la espiral, en términos de color y voz: no eres el descendiente de la Tierra. Eras el motivo por el cual la Tierra surgió. Edificio 5. El primer torrente energético emergió del núcleo del planeta mientras Beira Lorne daba las últimas instrucciones del templo en espiral. Para los sensores tradicionales, era imperceptible, pero catastrófico para cualquier sistema artificial que se basara en la simetría gravitacional. Los satélites que orbitaban planetas próximos cesaron su operación. En colonias remotas, se modificaron los códigos de navegación. La noticia de que el sector Rax 0, por primera vez, experimentó una iluminación en 4000 ciclos, recorrió canales no permitidos en menos de 27 minutos. El Alto Círculo convocó un encuentro de urgencia en la ciudadela de Egron, el emplazamiento de la Federación ZYNTARI. Era por el carácter de la señal, no por la flota humana, cuyos indicios habían sido ocultos hasta aquel instante. El asesor de mayor edad identificó el patrón incomprensible con un escalofrío mientras el holograma central se espiralaba y lo replicaba: este código antecede el ciclo Cintari de unidad. No es viable, proclamó el ministro de Seguridad. La archivera Zorradaal, con una mirada decidida, expresó: con los seres humanos, nada es inalcanzable. El emperador Baelortarn, una mezcla de carne y circuito situada en el corazón del imperio Kaelis, observó la simulación con una curiosidad inusual. Se alzó despacio e hizo un gesto para interrumpir la proyección, en medio de consejeros que hablaban excesivamente y pensaban poco. ¿Aún no lo comprendes? Esto no es lo que representa un arma. Es un enunciado. ¿Qué estás expresando?, cuestionó un investigador. Que no fuimos los precursores. Que no fuimos los precursores. Y quizás ni siquiera los individuos que tienen las cosas que hemos edificado. La información también alcanzó a los seres cristalinos llamados Karset, que empleaban el color y la vibración para transmitir su comunicación. Sus torres de comunicación resplandecían con respeto y miedo. Se compartieron un corto mensaje entre sí. Los individuos que abrieron el primer pliegue expresaron: los caminantes han vuelto. Sin embargo,
la postura era distinta en el núcleo. Del Consejo Galáctico, una negación contundente. El senador Barcas afirmó: los seres humanos se están autodestruyendo en solitario. Hace 2 ciclos que desaparecieron. Luego de eso, explica cómo tus cargueros se perdieron al atravesar el área de Rax 0. Caso casual. Coincisión. No obstante, el consejero Elno, que formaba parte de una especie cuya memoria genética se retrotraía a formas de vida líquidas, solo murmuró esto mientras cerraba los ojos: nos hemos perdido desde el día en que los infravaloramos, no ellos. Beira puso en marcha el núcleo de retorno en el planeta oculto llamado por los registros desaparecidos de Niterion. Se descubrió un orbe flotante que rotaba a velocidades cuánticas mientras la estructura se cerraba como una flor mecánica. En su interior, la representación de antiguas características humanas se replicaba, se unía y se hallaba en estados de energía. Eran ecos, no individuos, pero transmitían una percepción de testigos. ¿Son componentes?, Darek cuestionó. Son heredadas, contestó ella. Dispersamos segmentos de nuestro ser para subsistir. El velo transparente que cubría a Kiria en el corazón de la estancia la dejaba desnuda bajo la luz de las luces, no por exposición física, sino por responsabilidad emocional. La vinculación con el planeta la había agobiado, trayendo recuerdos de una era antes de la comunicación verbal, y en cada una de estas percepciones, existían gestos, antiguos, no verbalizados, intensos gestos que no buscaban disfrute sino satisfacción. Gimió de manera suave. Está recordando, declaró Lien con lágrimas en su rostro. Beira expresó: está transformándose en una de las custodias. No solo el planeta existía más allá de los mapas, sino que también los deformaba. Los equipos de estudio en las proximidades del sector empezaron a perder conexión con los satélites, los portales de pliegue empezaron a intermitente, y desde el centro de Niterion se emitió un nuevo pulso, esta vez en forma de una llamada. Ni una petición, ni un riesgo. Una conversación. Entre colonias desérticas, universos inactivos y estaciones desiertas, las personas empezaron a incorporar el mensaje en sus genes, no mediante ondas o escritura. Solo lo sabían. Empezaron a modificar sus rutas gradualmente, desviándose, abandonando sus objetivos y vinculando con el llamado del origen. Mientras se apoyaba contra la pared del templo de Niterion, el pecho de Darek se agitó. No permitirán que esto se transforme en un conflicto bélico. Beira afirmó: estamos restableciendo el auténtico orden, no solicitando aprobación. ¿Qué pasa si nos golpean?, responderán. Al volver, sus ojos estaban oscuros y, por primera vez desde que se había encendido el planeta, no emitían brillo. Mennesker. Pienso. Exacto. Sin embargo, ahora, antes de que olvidemos que somos dioses, ellos desafiarán nuestra verdadera esencia. Etapa 6. La Confederación Loriax fue la primera en actuar, siguiendo las indicaciones de Niterion, enviando una flotilla de reconocimiento encabezada por Archelmab, una estratega fría y calculadora con el prestigio de aplacar insurrecciones antes de que pudieran iniciarse. El plan era simple: trazar, reconocer, amedrentar, tal como siempre lo hacían. Sensores activados, escudos listos, protocolos de emergencia cargados, la flota de 12 embarcaciones de clase pesada se presentó en formación constante del hipervórtice en las proximidades de Niterion. No obstante, nada respondió. Solo existía el planeta, sin satélites, sin señales de una flota humana, sin alertas. La apatía le resultó inusual a Mab, por lo que optó por seguir adelante. Afirmó: envía el dron para el escaneo del planeta. El oficial táctico contestó con nerviosismo: comandante, agregando, el dron ha desaparecido. ¿Qué estás expresando? ¿Cuál estás expresando? De manera literal, la corriente cesó tan pronto como se topó con el ambiente, no existió resistencia, no existieron datos, nada. El planeta de color oscuro en la pantalla del puente permanecía inmóvil, inalterable y curiosamente concentrado. Las miradas de Mab se cerraron. Para determinar si existen construcciones subterráneas, deseo iniciar un análisis de variación de densidad. Sudando, el oficial de inteligencia expresó: comandante, estoy identificando algo, sin embargo, tengo problemas para procesarlo. Visualízalo en la pantalla. El núcleo del puente era el lugar donde se proyectaba la imagen holográfica. Ningún sistema lo identificaba, ningún código lo entendía,
pero todos en el salón lo percibían, como si algo les hubiera impactado la columna interna. Era una indicación, una única línea circular con 7 trazos que se cruzaban en ángulos inimaginables. Una persona susurró: ¿qué es esto? Mav instruyó: ahora cierra la señal. No obstante, ya era muy tarde. Como reacción, la señal transmitió un pulso vibrante a través de los cascos de los barcos, no como un ataque, sino más bien como un barrido. En solo unos segundos, los motores de la flota, los escudos y las comunicaciones se detuvieron, generando un silencio total. Después comenzó una transmisión, transmitida directamente a la conciencia de Mav, ni en el idioma común del galáctico, ni en el idioma Loriax. Este sitio no es de tu propiedad. Miras con ojos que desconocen la visión. Retorna a la cama. Los demás integrantes del equipo gritaron, un miedo inmenso inundó la nave espacial, y después, como si emergiera de la misma penumbra espacial, surgió únicamente una nave humana, y Mav cayó de rodillas, sangrando por los oídos. No era alto, ni intimidante, su casco resonaba como una entidad viva, no emitía luz, sonido, ni riesgo, y su perfil se asemejaba a los prototipos prehistóricos de la era de la expansión. Todo lo que hacía era permanecer flotando ante la flota, que se había retirado. Y notó. Beira presenció los sucesos desde el núcleo espejo en la sala de control del velo de Eloria, pero no se alegró ni siquiera sonrió. Sus expresiones fueron: se les alertó, todavía con el rostro pálido. Kiria cuestionó: ¿y si vuelven con más? Así obtendrán conocimiento de una forma distinta. Las fotografías de la aniquilación de la flota Loriax rápidamente se propagaron por la galaxia, y el mismo asunto se debatía en los consejos bélicos, sindicatos de mercado y foros secretos. ¿Qué sucedía en Niterion? Entretanto, los seres humanos se congregaban en silencio. Ya no como diferentes colonias. No obstante, como componentes de un todo que al final estaba hallando su sitio. Las flotas humanas, antes consideradas anticuadas, ya no se encontraban en los hangares, estaciones completas estaban bloqueadas con criptografías que ninguna de las potencias grandes reconocía, y las pequeñas unidades empezaban a desvanecerse de sus posiciones en el sistema central. Adicionalmente, se recuperaron portales que no se encontraban en los registros previos a la medición del tiempo en zonas menos visibles donde los radares ya no podían llegar. Estos portales no se consideraban portales pliegues ni hipervórtices. Darek y Beira observaron. El primero a abrirse, un círculo de energía líquida pura que resplandecía como mercurio en llamas. ¿Tenemos que cruzar?, interrogó. Todavía no. Es necesario activar primero a los demás. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cifra? Beira lo observó, el tono de sus ojos había disminuido. 7. Por cierto, ¿dónde se encuentran? En mundos que desconocen que son su residencia. Darek expiró cuando al final el peso de la misión lo golpeó. ¿Y cuando todos los encendemos? Ahora empieza la auténtica historia. El Consejo Galáctico se encontraba congregando a sus estrategas más destacados a distancia, y la estrategia era evidente: aniquilar a Niterion antes de que el mito se concretara. Continuaban pensando que estaban lidiando con insurgentes. Todavía no habían entendido. Capítulo 7. Beira presenció la localización del segundo portal durante un sueño, o en una porción de memoria que emergió durante la activación del núcleo central. Avensara, un nombre milenario, resonaba en su mente. No existía una coordenada registrada ni un planeta identificado, pero su ubicación estaba incrustada en su piel como un antiguo mapa genético. Ningún código fue distribuido, no se debatió ninguna estrategia, y la flota operaba como una única entidad. Beira, Kiria, Darek, Lien y otros no eran simplemente oficiales o militares, eran los custodios de lo que restaba de algo más grande, algo que hasta los dioses habían descuidado. Las embarcaciones Silex se reorganizaron en una estructura orgánica. El organismo empezó a reaccionar durante la travesía hacia Avensara. Observó o soñó escenas que no podía clasificar, las manos de Kiria desplazándose sobre su propia piel como si buscara recordar, no por placer, sino por memoria táctil, como si el tacto fuera un idioma previo al discurso. Kiria fue la primera en experimentar, su cuerpo torciendo durante el sueño provocado por el barco, el sudor fluyendo por su piel como si surgiera de un mar interno. Beira, exclamó, en el sueño. ¿Era yo, o estabas tú ahí, desnuda ante el sol? Sin embargo, más que el erotismo de las visiones,
Darek experimentó un sentimiento de reconocimiento, no de anhelo físico, sino de un vacío de pertenencia que podría ser cubierto a través de la fusión en vez de la guerra. Darek transpiraba de manera fría, solo en su cápsula de meditación, y percibía imágenes de cuerpos entrelazados, de gestos no verbalizados, de conexiones físicas que superaban el sexo o la especie. Beira se encontraba despierta y sabía todo en el centro de control. No solo era la líder de la nave, sino que también formaba parte de ella. El campo sensorial de la flota resonaba en ella como un segundo sistema nervioso, experimentando el calor por la piel de Kiria, el pulso rápido de Darek, la sensualidad nerviosa de Lien, e incluso la inquietud silente de la propia nave, como si fuera el corazón y el útero simultáneamente. Como debería, murmulló delicadamente al consola. Todos están siendo impactados. No habían previsto la escena en la órbita de Avensara. Una estructura suspendida, que se asemejaba a un enlace entre atmósferas, un anillo de cristal tallado roto, flotando en la imposibilidad, y una torre translúcida de cientos de metros de altura, vibrando como un arpa imperceptible, eran las características más destacadas mientras el planeta rotaba de manera gradual, envuelto por mares magnéticos y bosques sombríos. Beira sostuvo, el portal está presente, pero no es tangible. Darek cuestionó, ¿cómo podemos llegar a él? Con todas las cosas que tenemos. Con todas las cosas que tenemos. Cada avance en el terreno de Avensara parecía despertar memorias dormidas. Las plantas se agitaban delicadamente en el viento, pero no existía viento, la gravedad oscilaba con los pensamientos, y sobre todo, la presencia de la torre despertaba emociones. Consiguieron descender en cápsulas modificadas, cuyos cascos se ajustaban a la cercanía de la torre vibratoria. La torre resonaba en su campo visual, emitiendo sonidos que parecían largos, bajos e incomprensibles, pero genuinamente humanos. Kiria cayó al aproximarse al centro del anillo, y sus rodillas se desplomaron. Ella jadeó, su cuerpo dominado por un sentimiento irresistible, sus manos incrustándose en el suelo, su respiración profunda. La misma ola, que no representaba agonía o felicidad, sino más bien un origen físico, algo que resonaba en las células, agobió a Darek mientras corrió hacia ella y la alcanzó, cayendo junto a ella. Beira no se volteó al observarlos. Por un periodo, todos aquellos que circundaban la torre se arrodillaron, mientras él se acomodaba entre ambos y presionaba su frente contra la base de la torre, con sus ojos desvaneciéndose. La torre emitió una declaración no audible. No obstante, en la emoción. Si quieres edificar un puente, considera que el tacto precede a las palabras. Transmites la semilla y la falla. Amor y el desplome. La llama y la memoria. Los cuerpos circundantes a Beira se comportaban de la misma manera, cada uno frente al otro, no por deseo, sino por realidad, y allí, envueltos por espirales de energía viva, se tocaban, en la piel, en los ojos, en la presencia. Sin una acción, pero sin embargo. La vestimenta de Beira se convirtió progresivamente en partículas de luz, no como una exhibición de desnudez, sino como un acto ritual. La puerta se desbloqueó bruscamente. Un círculo transparente surgió del corazón de la torre, y al atravesarlo, no percibieron un mundo distinto, sino más bien un espejo de ellos mismos, reflejado en oscuridad, luz y una voz que desvelaba todo lo que habían escondido. En una existencia que jamás había vivido, Kiria se topó con un amor por una dama desconocida con una calidez que hizo temblar su cuerpo. Darek observó a un infante en sus brazos, un hijo que nunca había nacido. Lien presenció una guerra donde tanto él como él perdieron. Beira se percibía a sí misma como un fragmento de un universo más amplio, de una persona con 1000 caras y voces, todas ellas pertenecientes a ella. Se marcharon. Además, se activó el segundo punto. Se estableció un vínculo entre universos que ya no tenían certeza de su existencia. Los sistemas de vigilancia, las puertas de distorsión y las inteligencias artificiales empezaron a fracasar en todos los rincones del universo, y la energía fluía de Avensara a Niterion. Ya que el mapa real estaba en constante cambio.